Ya vamos con la información política, ¿vale? Estamos a 100 días de las elecciones, más o menos, Sí, y más todavía o no menos. sabemos si vamos a votar en 1 o 2 días. No sabemos si el voto, claro, es obligatorio, pero si no hay multa, deja de ser obligatorio. Entonces el Congreso hoy día, en el Congreso el gobierno presentó o anunció que va a presentar un veto al proyecto de elección en 2 días para reponer, por ejemplo, la multa a quienes no voten. Ha sido un debate que se ha entrampado. Sí, Se raro. supone que debió ser expedito. Ya en enero el Servicio Electoral había pedido que esto fueran 2 días por la dimensión de las elecciones. Vamos con Giselle Vergara que nos cuenta más. Giselle, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes y contra todo pronóstico, porque a esta hora ayer, se suponía que el proyecto se iba a despachar del Senado y que hoy día se iba a revisar en la Cámara de Diputados y que podría haberse despachado eventualmente esta ley de elecciones en 2 días, cosa que no pasó. El Senado revisó el informe de la comisión mixta que estaba mandatada a las comisiones mixtas para poder resolver las diferencias entre ambas cámaras en torno a este proyecto. Recordemos que la semana anterior habíamos estado conversando del proyecto de elecciones en 2 días y decíamos, claro, elecciones en 2 días, voto obligatorio pero sin multa, porque así salió de la Cámara de Diputados este proyecto. También tenían que resolverse temas que tienen que ver con cuánto va a ser el valor finalmente del reembolso del voto. Había una baja en un 50% aproximadamente en el reembolso del valor del voto que también debía revisar la comisión mixta, y lo que tiene que ver también con las propagandas en redes sociales y también en medios regionales. Es una situación que tenía mandatada la comisión durante la jornada de la mañana ayer y que se revisó en el Senado, que se rechazó y que nos decía ayer a últimas horas de la tarde el ministro Elizalde, el gobierno va a buscar la fórmula. Durante esta mañana anunció que ya encontraron la fórmula, se va a implementar este veto anunciado por el ministro Elizalde. No se sabe qué tipo de veto, hay distintas alternativas, distintas opciones que pueden solucionar esta problemática, pero lo cierto es que tiene que ser un veto que busque reponer la multa en este proyecto, porque sin multa no hay voto obligatorio, sean en un día las elecciones o sean en 2 días las elecciones. Lo que está claro es que el proyecto de elecciones en 2 días está aprobado, pero no tiene consistencia, no tiene estos planteamientos, no tiene esta dinámica de cómo va a funcionar para poder desarrollarse con completa certeza el voto obligatorio el próximo 26 y 27 de octubre. Conversamos con el ministro Elizalde durante esta mañana, le explicaba cuál va a ser la dinámica, cuál es el proceso, y también reconocía que están en contra del tiempo con respecto a los trámites de aquí al 26 de julio, fecha en que deben inscribirse las candidaturas de quienes van a participar de las próximas elecciones. Revisemos. El presidente de la República ha decidido que como gobierno vamos a vetar esta iniciativa. El detalle técnico lo vamos a entregar una vez que se haya realizado el estudio correspondiente, pero es básicamente un veto para establecer una sanción a los ciudadanos que no cumplan con la obligación constitucional de participar en las elecciones. Giselle, a ver, intentemos explicarle a quienes están en su casa, quienes nos ven, explicar un poco la dinámica acá legislativa para que la gente entienda qué significa un veto, una atribución presidencial. En este proyecto de ley que ha sido de verdad una reforma constitucional, que ha sido, o sea, empezó y ha ido mutando a cualquier cosa. En el fondo, al día de hoy no vamos a votar en 2 días, con la cantidad de votos y la cantidad de gente que va a votar, puede ser complicado esa jornada del 27 de octubre. Y también, ¿qué vale un voto obligatorio si no hay multa? Entonces, en el fondo, hay discusiones bien de fondo. Sí, son varias discusiones. Sí, el veto es una atribución presidencial, como ya lo explicaba el ministro Elizalde en las declaraciones, que se va a implementar en este caso para poder subsanar esta falencia que tiene que ver principalmente con las multas y que nace durante la jornada de ayer en la comisión mixta, cuando se plantea quiénes van a ser los que van a recibir la multa en caso de existir y que no vayan a votar. Si van a ser los ciudadanos o van a ser los electores, y ahí comienza una discusión que termina por hacer que se caiga este informe de comisión mixta que habla de si van a ser los ciudadanos que van a recibir esta multa, o también los extranjeros con derecho a voto los que van a ser multados o no. Finalmente esto hace que esta discusión pierda la fuerza, pierda los votos, los apoyos de parlamentarios, por ejemplo, del oficialismo que no dieron los votos para que esto se aprobara durante la jornada de ayer, se abstuvieron muchos
de ellos. ¿Cuánto vale el voto? El reembolso del voto siempre ha tenido un valor de aproximadamente 1.500 pesos por voto. Lo que se buscaba en este proceso de elecciones es que esto se rebaje a 975 pesos, que es algo que también debía ratificarse a través del informe de la comisión mixta y que también se cae al ser rechazado durante la jornada de ayer en el Senado, y las multas que se buscaban reponer, porque recordemos que de la Cámara de Diputados esto sale sin multa, o sea, no íbamos a votar y no tienes multa en una elección obligatoria, pero acá se trata de reponer entre 0,5 y 2 UTM, que finalmente tampoco se logra durante la jornada de ayer en el Congreso Nacional. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Desde el Ejecutivo van a intentar reponer todos estos temas a través de este veto, que puede ser un veto supresivo que modifique ciertos aspectos del proyecto original, pero también puede ser un veto aditivo que ahí sí podría entrar en lo que tiene que ver con las multas tan importantes para el desarrollo, por supuesto, de las elecciones obligatorias, como plantean desde el Ejecutivo en estos 2 días. A propósito del voto de extranjeros y también de reponer o no las multas, diversas reacciones desde el Congreso Nacional durante esta mañana. Revisemos. Bueno, lo interpreto como una última oportunidad del gobierno de demostrar que tiene un compromiso democrático. Yo espero que el gobierno controle la agenda en esta materia. Queremos ver cómo lo van a votar, pero para nosotros el que exista un voto obligatorio sin multa, en el fondo lo que pretenden es que no haya voto obligatorio, y eso es extremadamente grave. No podemos nosotros predecir cómo va a votar un ciudadano, reitero, no importando su nacionalidad, y solo él sabe, y es tarea nuestra, por lo tanto, seducir a aquella persona que sea extranjero para que nos apoye. Esa es tarea que hay que llevar a cabo cuando uno está en política y está participando como candidato. Sí, eso es parte de las declaraciones durante esta jornada en el Congreso Nacional. Ya lo decía el ministro Elizalde, tienen que recibir un oficio desde el Congreso para poder comenzar a tramitar este veto en semana distrital. Decía, y va a quedar solo una semana de regreso de la semana distrital y semana regional para poder revisar acá en el Congreso Nacional este veto y esperar, decían, que pueda salir finalmente esta ley de elecciones en 2 días durante la última semana del mes de julio.